Bienvenidos a todos a este nuevo evento online de la Escuela Psicología y Cábala. Volvemos a abrir las puertas de la escuela para presentar un libro en el mes del libro, en el mes de abril. Sabéis que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, así que nos hace felices poder presentar varias obras de alumnos, profesores de la escuela. El 19 es el del profesor Saban y el 26 el evento de presentación del libro de María Félix. Es decir, tenemos 3 viernes muy literarios y muy cabalísticos también. Bienvenidos a todos, bienvenida Viviana y bienvenido al profesor Saban, que le invito pues a que haga la presentación de Viviana. Muchos ya la conocéis, pero para aquellos que todavía no, que nos haga una breve presentación de Viviana y también nos presentará su libro. Bueno, muchas gracias Nina, gracias Viviana por confiar en realizar la presentación a la escuela. Yo he marcado mucho este libro y entonces en la presentación de un libro siempre tengo una paradoja. Es o presento a la autora o presento el libro, y en realidad a mí me gusta que los autores se presenten a sí mismos. Eh, Sabemos que Viviana en los últimos años ha trabajado mucho todo el tema de la psicología transpersonal. Sabemos que es amiga de la escuela, ha sido alumna, maestra graduada de la escuela, pero se ha especializado mucho con uno de los grandes en vidas pasadas, que es, si no recuerdo mal, el profesor Kabuli, que es considerado hoy, por lo menos en el mundo hispano, la persona que más ha difundido y más ha abierto. Con lo cual, también un homenaje en vida al señor Kabuli, al doctor Kabuli, por todo lo que ha hecho. Eh, Viviana viene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Me imagino que, como todo joven, y yo me siento identificado, desde un punto de vista materialista, es decir, lo que se ve es lo que hay, y con los años entiendo, y yo lo he visto también a lo largo del desarrollo del mismo libro, un cambio en su percepción de la realidad. Y a mí me parece que este libro, y todos los libros de Viviana, los anteriores, ¿no? Los otros dos, recordemos, en el 2022 publicó Caminos, Atajos y Senderos, y en el 2023 publicó el Manual Teórico Práctico de Vidas Pasadas. Así que este es su tercer libro, con lo cual felicidades, ya es el tercer hijo, el tercer embarazo. Así que es muy bien, tus embarazos son buenos, además de los embarazos naturales biológicos que has tenido. Y me parece que está entrando en un terreno con esta obra nuevo, porque unir el terreno de la cábala con vidas pasadas es indudablemente novedoso, porque vidas pasadas se ha trabajado por un lado, cábala se ha trabajado por el otro, y el camino que está recorriendo Viviana es un camino muy original. A mi modo de ver, tiene una gran originalidad, y me gustaría, antes de darle paso a Viviana, y después podemos hacer un diálogo de reflexiones, reflexionar sobre algunos puntos que yo he marcado en el libro. Quiero ir directamente ya a la obra, que me parece muy, muy interesante. Tiene varias partes esta obra, tanto la parte, yo diría, biográfica, la parte cabalística y la parte de vidas pasadas. Se podría dividir en 3 partes, básicamente, pero yo creo que lo que he marcado da lugar a mucho debate en cuanto al contenido. Dice en la página 35 Viviana: como ven, no hay necesidad de creer en las vidas pasadas o en nada relativo a la espiritualidad para hacer un buen trabajo con herramientas de la psicología transpersonal. Las experiencias surgen, creamos o no, ya que son parte de la totalidad y la complejidad que somos. Es decir, aquí me queda muy claro y comparto 100% esta idea que tiene aquí Viviana, que aquí no es una cuestión de creer o no creer, yo creo o no creo en la vida pasada, sino, mire, usted venga, pase la experiencia y después de pasar la experiencia hablamos. No es un tema de si cree o no cree. Con lo cual, entra para mí profundamente en línea con todo lo que es la cábala, que tiene que ver muchísimo más con la experiencia personal. Y en la página 43 dice: el miedo, el dolor, las creencias cerradas y las heridas del alma son las fuerzas que nos llevan a pensar, decir y como consecuencia crear en este sentido, ya que todas estas cosas nos llevan a la reacción inconsciente en lugar de la acción voluntaria consciente.
Todo esto, las emociones no resueltas, los traumas, los programas de pensamiento se encuentran a nivel de nuestro inconsciente grabadas en el alma. Las fragmentaciones y los atrapamientos de nuestra energía provoca que vivamos la vida como si fuéramos un enorme rompecabezas, al que le faltan muchas piezas. Nos falta energía, nos faltan partes para saber quiénes somos de verdad. Desde este estado de fragmentación, de carencia, por llamarlo de algún modo, sin darnos cuenta, vamos creando nuestra realidad en contra de nosotros mismos inconscientemente. ¿Por qué hacemos eso? Simplemente porque no sabemos quiénes somos. Solo conocemos una parte de nuestra realidad mediante el abordaje transpersonal. Me encanta este tema. No sabemos quiénes somos y si no sabemos quiénes somos, operamos fragmentados. Este es un tema para mí muy de la Kabbalah porque siempre hablamos de la fragmentación entre las diferentes dimensiones y por lo tanto marqué este punto porque me pareció muy, muy interesante. Página 49. Vivimos una época en la que es más importante mostrar la comida que está en el plato que disfrutar de la experiencia de ser nutrido por ese alimento o de compartirla con otros mientras disfrutamos del encuentro en una mesa. Todo este circo parece ser más importante que cualquier otra cosa y lo priorizamos en lugar de simplemente ser y vivir. Es más sencillo dar un like a una publicación de un desconocido que abrazar a un familiar cercano. Armamos un perfil de quienes se supone que somos para luego llenarla de historias que en verdad no hemos podido vivir plenamente, porque estábamos más preocupados en que la imagen salga perfecta y sea acorde al perfil creado. Bueno, aquí te vas a ganar muchas críticas de la gente de marketing digital, pero me encanta esta crítica, porque yo recuerdo, esta crítica me incluye a mí y a la señora Lina, que está ahí en oculto, porque cuando se lanzó la escuela de Cábala yo le decía que no me gustaba el tema de la imagen y ella me decía que igual hay que construir una imagen. Entonces aquí tenemos un gran tema que abordas y que me parece como muy interesante tratar de alguna forma, porque estás hablando de la IESOD, de la dimensión de la IESOD, de la dimensión de la imagen, y al final tenemos un problema en la dimensión de la IESOD, porque por una parte todos tenemos una imagen, y por otro lado está la clipa de vivir por esa imagen. Entonces, no podemos tampoco escapar del mundo de las imágenes, porque es el mundo también en que vivimos. Pero lo que tú aquí planteas muy claramente, y la verdad te agradezco que lo hayas planteado, es esto. Y hay una parte que me resulta también sumamente interesante, y ya en vidas pasadas, al final de la obra, en la página 200, cuando dice, cuando trabajo en la consulta terapéutica utilizando sesiones de regresión a vidas pasadas, muchas veces observo reacciones diversas ante la certeza de las experiencias por las que atraviesan mis consultantes. Ellos se sorprenden, quedan estupefactos ante lo indudable de lo que viven durante la sesión. Y te digo cuál fue mi sorpresa. Porque mi sorpresa es un caso que tú cuentas en la página 201, que tú relatas, de una persona que se sentía un cervatillo y que migró desde el cervatillo. Y aquí, claro, aquí está las interpretaciones de Luria, que algunos dicen de la rotación con animales o no, que yo siempre me he de alguna manera opuesto a esta idea, pero oponerse a una experiencia no se puede, como tú dices. Así que yo no voy a llevarme por mi creencia, sino que también voy a llevarme por tu experiencia. Así que aquí también te preguntaré, ve acordándote, si tú tuviste más experiencias de regresiones a animales. Porque recuerdo que cuando yo fui a impartir algunas conferencias en Colombia, el chofer que me llevaba, que fue la primera vez que yo advertí esto, se recordaba en un animal también. Y era la primera vez que yo oía esto de una persona. Por lo tanto, esto a mí me llamó la atención, también lo marqué. Por lo tanto, bueno, no quiero aquí, esto es una presentación, no quiero hacer un análisis, esto, si no va a terminar siendo un curso de análisis, de exégesis de Viviana Bistrich. Así que bueno, por mi parte muy feliz de que estés aquí
y vamos a dar lugar a toda tu exposición y luego, si a ti te parece, que aquellas personas que estén interesadas te puedan preguntar sobre cómo has elaborado el libro, por qué lo has escrito, etcétera. Muchas felicidades, Viviana, que tengas mucho éxito con esta obra y bueno, hay mil temas más que no vamos a abordar, pero te dejo la palabra a ti, así que gracias. Bueno, gracias Mario. Yo me siento muy honrada de este espacio, de poder presentar acá en la escuela con este privilegio, ¿no? Una obra que aparte está editada por la escuela, por la editorial Sabán, justamente para la escuela, y un poco la idea surgió por el curso que está mismo en la escuela, el curso que pude coordinar de 4 clases en las cuales desarrollo mucho de estos temas que están escritos en el libro, que bueno, están un poco más ampliados, ¿no? en el texto. ¿Cómo llego al libro? Es justamente como una conclusión, un algo que brotaba de dentro como de forma explosiva. Poder comprender esta conexión que yo la siento como muy obvia, como muy sólida, entre lo que plantea la Cábala en relación a lo que es el proceso de desarrollo del alma, lo que es el alma en sí, y cuál es el sentido de la existencia del ser humano en relación a lo que veo en la consulta, ¿no? Y obviamente con algunos encuentros con algunos de los sabios del pasado, con este tipo de cosas, ¿no? Donde hay algunos que se oponen a esta cosa de transmigración de almas en relación a haber estado en otros cuerpos que no sean humanos, incluso aquellos que sostienen el hecho de quizás reencarnar, hacer este ciclo, este Gilgul, esta rotación de alma en cuerpos humanos, algunos proponen la idea de que siempre encarnamos en el mismo sexo. Y esto tampoco es lo que se encuentra en las sesiones, ¿no? Uno en las sesiones encuentra hombres que se ven en muchas vidas, en experiencias como mujeres, mujeres que se ven en experiencias como hombres, y yo creo que esto tiene un sentido. Yo no sé en el fondo cuál es la verdad. Lamento, ¿no? Decirlo en este momento, no sé cuál será la verdad, porque creo que la verdad, no sé si como humanos la vamos a poder saber. Creo que todas las visiones son posibles. Para el final del libro explico un poquito una diferencia que hay entre Luria y Vital, que después la voy a comentar en relación a esto. Pero eh, a pesar de no saber con certeza cuál es la verdad, creo que todas las verdades igual son posibles, todas estas opiniones son posibles. Digamos, una no tiene por qué primar sobre otras, creo que son todas posibles. Eh, y con lo que yo me baso y a lo que le presto más atención quizás, es a lo que encuentro en la consulta. Yo no puedo dudar de lo que me expresa la persona que está trabajando. La persona que está trabajando está en un estado de conciencia expandida, ¿sí? Está en ese mojín de Gatlut, ¿no? Con esa conciencia y una percepción totalmente ampliada en la cual percibe cosas que en su conciencia habitual no es capaz de percibir. Esto obviamente acompañado y en un contexto terapéutico adecuado, ¿no? Entonces, cuando la persona se ve y se siente en el cuerpo de un animal, en el cuerpo de un sexo diferente, en el cuerpo, incluso he tenido experiencias en las cuales se han visto en cuerpos minerales y cuerpos vegetales, o sea que ya ahí la experiencia es como bastante más amplia a lo que la concepción que tenemos hasta este punto nos permite entender. Pero lo importante de eso es no quedarnos con la parte anecdótica. Y creo que esto acá es donde está la clave. Porque no importa la experiencia, cómo la relate el paciente o qué es lo que sienta. Y voy a repetir acá unas palabras quizás de mi otro maestro, de Scauli, que ya lo has mencionado, donde él curó la gastritis de un paciente, bueno, él ayudó a curar, ¿no?, la gastritis de un paciente en una vida en la cual este paciente se experimentó con el cuerpo de un pitufo, ¿no? Y entonces uno dice, ok, ¿es real, no es real? La realidad es que no lo sabemos en el fondo, pero lo que sí sabemos es que todo lo que viene de nuestro inconsciente para nosotros es verdad, porque por algo está ahí. Es una información que está latente, es una energía, como información es energía.
Y Perdón, nosotros las Viviana, estamos descodificando, sí. perdón, Viviana, que te interrumpa. Quiere decir que tú lo que estás diciendo es que hay como, esa realidad pudo ser una realidad material o una realidad arquetípica. En el campo de la Exactamente, energía, una energía arquetípica, no real en exactamente. el campo de la materia. Sí, 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 es así. Mismo con personas que experimentan vidas en las cuales se ven como quizás seres conocidos históricamente, ¿no? Me sucedió con una paciente que sentía ser Cristo, ¿no? Jesús, Yeshua de Nazaret. Porque se ve en la experiencia crucificada y muere crucificada, ¿no? Ahora, puede ser una experiencia arquetípica. El punto que nos importa a nosotros como terapeutas no es en sí quién fue o qué tipo de cuerpo tenía, sino a mí hoy en esta vida me está sucediendo algo. Esto que me está sucediendo, nosotros lo consideramos un síntoma, sea del tipo que sea, físico, emocional, mental. Ahora, este síntoma, esto que me está pasando hoy, responde a una experiencia original que codificó eso que hoy me pasa. Por ejemplo, tengo fobia a los gatos, ¿sí? Resulta que me meto, o sea, empiezo a explorar esta sensación de fobia al gato, empiezo a ampliar la conciencia, siento cómo es eso en el cuerpo, lo empiezo a experimentar en todos mis cuerpos, en todos los niveles de mi conciencia, y en un momento se impone una experiencia que nosotros le llamamos que está excluida de la conciencia, de nuestra conciencia habitual, ¿sí? Se impone esta experiencia original y supónganse que sería, por ejemplo, está la persona esta en otro cuerpo, es un gladiador en un circo romano y lo come un león. Entonces, hoy experimenta la fobia a los gatos por esta experiencia original, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando hay trauma, hay dolor, hay sufrimiento, hay algo inesperado, nuestra alma no puede metabolizarlo bien sin el cuerpo. Cuando uno muere en una situación traumática, esa experiencia quedó amputada, no puede ser elaborada de manera completa. Por lo tanto, la Gestalt queda abierta. Poder traer a la conciencia esa experiencia que está excluida de la conciencia, pero que me está dando síntomas, traerla a la conciencia y poder darle un cierre terapéutico es lo que me permite poder aliviar el síntoma en mi vida hoy. Entonces, en el fondo, no nos interesa saber si es verdad, si no es verdad, si se corresponde o no. Lo importante es el efecto que esto tiene en nuestra vida cotidiana y en el aquí y ahora. Ahora, lo que yo encontré con la cábala fue todo este trasfondo que ya los sabios del pasado lo explicaban, ¿no? Y es algo que yo veo en el consultorio y digo, esto es oro, esto es genial porque es la manera en la que se explica lo que sucede luego en la realidad aquí y ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo digo amplío la conciencia, estoy justamente incentivando este Mohim de Gadlut, esta expansión de conciencia para elevar mi percepción a universos más elevados, o sea, salirme de hacia, entrar en Yetzirah, porque es donde empiezo a tomar conciencia de mis emociones, de lo que me pasa en sí, me meto todavía más allá, entro en Briá para poder empezar a entender la experiencia completa que se impone. Incluso hay instantes en donde creo que entramos en Atzilut, en el sentido de que cuando nosotros trabajamos una vida pasada nuestra, estamos entrando en la raíz de nuestra alma, que los sabios han explicado que está en Briá. Pero ¿qué pasa? Nosotros no venimos solos y a veces tenemos vínculos karmáticos y traemos uniones que las venimos arrastrando de mucho tiempo. Y estas uniones, estos vínculos, no son de cualquiera. Son grupos de almas que venimos a hacer un trabajo particular. Yo creo que el objetivo de todo el trabajo, sea personal y grupal,
tiene que ver con encontrar el equilibrio, el amor y esa unidad que originalmente era, ¿no? En ese Gan Eden. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a conectar con las almas de ese grupo, entramos en Atzilut. Y ahí es donde empezamos a reconocer quizás a quienes nos vienen acompañando de un tiempo, quizás entendemos por qué cierto vínculo nos conflictúa tanto, porque vimos el origen de este conflicto. Entonces, creo que en la medida que en el trabajo de consultorio voy viendo cosas, lo voy asociando de manera directa con la teoría que nos ofrece la Cábala. Y esto es lo que fui volcando en el libro, ¿no? Espero de una manera didáctica, para que se comprenda, porque es un tema muy complejo. Y aparte hay muchas voces contrariadas, ¿no? Porque también sabemos desde la Cábala que muchos se oponen a el conocer las vidas pasadas. Sin embargo, también hay muchos que fomentaban el conocer nuestras vidas pasadas porque es la forma más veloz de poder hacer nuestro tikkun. Entonces, bueno, es creo una oportunidad más. Yo no sé si hay algo que esté bien o algo que esté mal. Creo que todo va a depender del nivel de conciencia con el que hacemos las cosas. Si yo voy a acceder a este tipo de información por curiosidad, para ver si fui Cleopatra, voy por mal camino. Ahora, si yo lo voy a hacer porque lo que me interesa es corregir mis desequilibrios que estoy teniendo hoy en esta vida particular, bueno, bien, porque eso está sumando al Tikkun Atzmi y al Tikkun Olam, ¿no? Perfecto. Sabes que tuve una experiencia hace muchos años en una conferencia en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no me acuerdo si fue en Castellón, donde fue en la UNED, lo recuerdo muy bien, que al final de la conferencia se acercó un joven, bueno, un joven, sí, un joven, tendría 30, 35 años, y él me dijo, yo soy consciente de que fui un inquisidor en la época medieval. Bueno, medieval no, posterior al medievo. Y el hombre iba a todas las conferencias que tenían que ver con el judaísmo, porque se sentía como culpable de haber sido inquisidor. Es decir, todo el tiempo estaba relacionándose con conferencias que tengan que ver con los judíos de España, porque necesitaba como purgar, por así decirlo, como su culpa anterior. No hizo regresión a vida pasada, pero yo creo que, por ejemplo, hay casos interesantes donde quedan como atrapados en esa vida pasada. La vida pasada, también yo creo que hay que tener cuidado. Yo he visto casos donde la gente no es que quiere resolver con la información de la vida pasada su vida actual, sino que la quiere recrear. A mí me parece que también, no sé si has visto este tipo de casos, donde conocen, por ejemplo, a una persona que proviene de la vida pasada y en vez de arreglar el asunto lo complican, porque se mezcla el plano de la vida pasada con el plano de la vida actual. Es decir, hay muchos casos que se encuentran, hoy me encontré con alguien de la vida pasada que es mi amante, pero tengo a mi esposo aquí al lado de esta vida. Entonces, me han pasado un montón de casos de gente que me dice, me encontré con mi madre, con mi esposa de la vida pasada, y eso causa un terrible desequilibrio en la vida actual. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido casos de este tipo? Sí, pero sin haberlos trabajado. Cuando se trabajan y se hace el abordaje terapéutico durante la sesión, se hace el cierre terapéutico. O sea, esto es obviamente casos no trabajados o no bien trabajados. Porque en realidad, cuando nosotros nos pasa esto, el hecho de poder, de hacer consciente que ya hemos estado en contacto con un vínculo particular, con alguien de nuestra vida actual en otra vida, lo que se trabaja en sesión es, ok, entonces ahora, ¿para qué necesita tu alma volver a encontrarse con esta otra alma? ¿No? ¿Qué es lo que estás intentando aprender o resolver? Y se resuelve en sesión, ¿sí? Obviamente que luego existe el libre albedrío, eso no se le quita a nadie, cada uno sabrá, ¿no? Qué hace con... Pero el modo, la metodología del trabajo, por lo menos el propuesto por José Luis Cabuli, que es un método que a mi entender es mucho más prolijo y mucho más avanzado que otros que hay por ahí más conocidos, donde quizás es abrir, mirar y me voy,
No, el método de Kabuli lo que hacemos es entrar, mirar, trabajar, sanar, resolver, Y cerrar, integrar y salir. claro. Entonces hay mucho trabajo dentro en la misma sesión que luego estas cosas no suelen suceder. No me ha sucedido como posterior, al contrario, suele haber mucho alivio, porque ahora comprendo y me es más fácil saber qué camino seguir, porque ahora entiendo bien de qué va este vínculo, ¿no? Esto nos puede pasar con vínculos en todos los niveles, ¿no? Cuando nosotros a veces nos sentimos como la oveja de otra familia, ¿no? Bueno, para algo nos tocan estos padres en particular. Son los padres perfectos para esta experiencia, aunque nos quejemos toda la vida, pero son los que necesitábamos en la medida que trabajamos, y a veces no hace falta ir a vidas pasadas. A veces en el trabajo en vida fetal empezamos a entender muchas cosas, y esto también lo propone la Cábala. La Cábala nos dice, ¿no es cierto?, que unos días antes de bajar al vientre materno, tenemos ahí un catálogo de padres, ¿no? Algunas veces elegimos, pero otras veces no elegimos. Otras veces estos padres nos son impuestos porque es la mejor opción para nuestra alma. Se nos da la oportunidad de sacar el mejor resultado. De nosotros va a depender si lo vamos a lograr o vamos a necesitar otra vida más todavía para resolver este vínculo, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece esta cosa propuesta por Isaac Luria, que es esto de ir corrigiendo por niveles de alma, ¿no? Nosotros llegamos al mundo con un nivel de alma que es el que nos permite sobrevivir, es casi más que nada la información biológica. Luego empieza a venir toda la información emocional, luego ya lo más intelectual o mental, y de esa manera vamos como organizando, ¿no?, nuestro desarrollo, nuestro camino. En tanto vamos haciendo un trabajo consciente. Habemos algunos que quizás pasamos por la vida sin tomar conciencia de esto, y quizás, así como vinimos con nuestra conciencia Nefesh, que es el primer nivel de alma con el que venimos para sobrevivir, con ese mismo nos vamos, porque no hicimos nada en el medio para resolver ninguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, Tú has hecho referencia a, en algunas terapias, en algunas sesiones, de personas que se han encontrado en vegetales y en minerales. así es. Esto que has dicho me da mucho temor a comer mi ensalada de esta noche, la verdad. Tengo miedo de comerme una cantidad de almas muy grande. Me estás poniendo mucho miedo ahora para comer, sinceramente. Pero Bueno, tengo miedo de comerme imagínate, tengo miedo de comerme en un tomate alguna alumna mía. tranquilo, Entonces, por favor, tranquilo, Mario, vos tranquilízame de esta situación porque tengo mucho temor. Ya directamente, los que todavía no somos vegetarianos tenemos problemas. Ahora, imagínate el problema que pones aquí, ¿no? Pero a ver, cuéntanos qué experiencias. Es decir, ¿quién te dijo? Yo estuve en un tomate, ¿te han dicho? ¿Cuál fue la experiencia? No, pero me ha pasado de personas que se experimentaron en cuerpos de árboles, en un cuerpo de una palmera, eh, que es parte, hay uno de los libros de José Luis donde él cuenta un caso de él, que un paciente era un helecho, que estaba ahí en una cueva y muere por una sequía. Bueno, a uno de mis pacientes, que era un árbol en un bosque, lo cortan unos leñadores, ¿sí?, y muere de esa manera. Entonces, el punto es, ¿qué nos está enseñando esta experiencia? ¿Sí? Porque todas las experiencias tienen un sentido para mi alma, algo me está mostrando, ¿sí? Por un lado, nos acerca también un poco más a esto, aumentar nuestra conciencia en relación a cada parte del universo, a no arrasar con el mundo y tener un poco más de conciencia ecológica, entendiendo que lo que nosotros consideramos medio ambiente en realidad es nuestro ambiente, es parte nuestra también. Entonces empezamos a tener otra conciencia. Y no tengas miedo de comer la ensalada esta noche. Estos Imagínate. alimentos, obviamente, Eh, te quería ya hacer, están. te quería hacer otra consulta, perdón, porque esto es muy, muy interesante. Yo no lo vi, por lo menos en el libro no lo leí, no sé si está. Yo entiendo que me lo he leído todo. Quizás te ha parecido en la terapia. Personas que han tenido vidas fuera del mundo, de nuestra humanidad, es decir, que han estado como extraterrestres en algunas otras regiones
del universo. ¿Has tenido regresiones Sí. a vidas pasadas de otras civilizaciones o no? Sí, de otras civilizaciones, en cuerpos de otras civilizaciones que en general se experimentan como cuerpos etéricos, no cuerpos físicos, y también como tenía un paciente que se sentía una nebulosa en el espacio, era una especie de nube de polvo cósmico y esta era la experiencia, ¿no? Y fue muy duro la muerte para él, porque la muerte fue justamente dejar de tener esa forma que todo lo abarcaba y podía ser en ese espacio enorme, ¿no? Y esto también lo vemos en la Cábala cuando justamente el alma sufre al entrar en la materia porque se le impone el límite de la materia, ¿no? Del otro lado estamos muy así, expandidos, ¿no? Y esto es un poco lo que le sucede a Elaine Sof en ese primer Tzimtzum Aleph, ¿no? Donde no alcanza el recipiente para soportar todo eso, ¿no? Y es así insufrible y termina explotando. Bueno, esto lo experimentó este hombre cuando hizo esta experiencia. Sí, hay experiencias en cuerpos de seres extraplanetarios eh, eh, que son también intensas. Recuerdo el caso de un paciente que se ve solo, sentado en un planeta, y yo digo, bueno, a ver qué está pasando, y él lo que ve es que toda su civilización se estaba yendo del planeta, lo habían dejado porque sabían que el planeta iba a explotar, y había ahí un tema de relaciones con ellos, y lo dejan, y lo abandonan ahí. Y él muere en la explosión de su planeta. Y fue increíble, primero que, bueno, tuvo semanas de estar conmovido, llorando por esta experiencia, pero pudo entender mucho de la sensación que él tenía de abandono, a pesar de no haber sido abandonado nunca en esta vida, pero esa sensación de la necesidad que tenía de apegarse a sus vínculos y no poder dejar, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones en su vida cotidiana. Entonces, él pudo comprender esto y a partir de ahí hay un cambio rotundo en su vida. Y vuelvo a insistir, es importante esto, el resultado que obtenemos en nuestra vida cotidiana. Obviamente que la teoría está, lo sostiene, obviamente que las posibilidades están, lo sostienen, quizás nuestra razón, nuestro raciocinio. Yo como médica, al principio cuando empecé con esto, también estaba ahí un poco en contradicción, digo, bueno, ¿y esto qué me están inventando? Y cuando me di cuenta que eso no importa, porque lo que importa es el bienestar de la persona. Y si sintiéndose un pitufo, un extraterrestre o polvo de ángel, llega a sentirse mejor hoy, a mí como médico lo que me interesa es que la persona sane, que la persona esté mejor, pueda vivir su vida sin tanto sufrimiento, que pueda fluir y sentir lo que la esencia de su alma intenta hacer, ¿no? Que en definitiva ese es el sentido de nuestra existencia, venir a hacer eso que tenemos que hacer, ¿no? Y esto también es parte de lo que trabajamos mucho en sesión, ¿no? El propósito que traemos para esta vida. Qué bueno, Viviana. Bueno, primero felicidades. Hemos, tanto tú como yo, conversado lo suficiente. Aquí hay muchas preguntas que se están multiplicando, como los panes y los peces. Entonces yo diría si nuestra bienaventurada Lina Cami y su equipo explosivo nos pueden ayudar para coordinar las preguntas. No sé si está Lina, si Sí, está Daniela. sí. Puedes, Preguntaban, puedes aparecer físicamente, Lina, ¿eh? También te podemos sí, ver. también, también. No tenemos ningún Eh, problema en verte, ¿no? no es que habitualmente tengo la cámara cerrada. Preguntaban por aquí, quisiera saber por qué hay gente que puede tener regresiones fácilmente y otros no. Bueno, somos todos diferentes, ¿no? Eso depende ahí lo podemos ver con el análisis de nuestro árbol. Hay personas que son más biná y necesitan tener el control de la experiencia y hay personas que tienen capaz más tendencia a la jochma y les es más sencillo entrar en esta expansión de conciencia, ¿no? Quien necesita tener más el control porque se siente en una zona de mayor confort al entender y al comprender y al explicar y al analizar,
bueno, quizás va a ser un poquito más, más difícil, pero no imposible. Esto, muchos nosotros en la jerga nuestra de TBP, nosotros decimos son pacientes más mentales, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces viene la persona y me dice, mira, yo soy muy mental, así que teneme paciencia. Y a veces con 2 o 3 preguntas, un movimiento, un poco de habilidad terapéutica, la persona expande conciencia y entra en la experiencia y se permite ser y explorar eso que viene, ¿no? Que es parte, en definitiva, de la información que trae su propia alma. No es algo que el terapeuta impone ni que sugiere. Al contrario, justamente la diferencia entre un buen terapeuta y uno que no es tanto es esta, justamente. El terapeuta no debe imponer, ni sugerir, ni poner palabras en la boca del paciente. Todo surge de la experiencia que el mismo paciente va descubriendo. Y esto es lo maravilloso, porque la persona muchas veces se va de la sesión diciendo, nunca me hubiera esperado esto, pero me hace mucho sentido. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Pamela pregunta si la regresión siempre es ir a un pasado o se puede ir a otra línea de tiempo. Bueno, todo en realidad es simultáneo, ¿no? Porque para la Jojma justamente es todo en simultáneo, todo es aquí y ahora y todas las experiencias se están dando en este instante. Ahora, la Binah que necesita organizar en una línea de tiempo, sí, va a decir esto es pasado y puede haber un futuro. Sí es real que hay algunas líneas terapéuticas que exploran experiencias futuras. Yo coincido en esto con el doctor Kabuli y en esto yo, incluso en mi formación, lo insisto también, creo que no tiene sentido ir a experiencias futuras por una cuestión lógica y esto lo explica la física cuántica y es el observador, Perdón sí, Viviana que te interrumpa, yo tuve una experiencia futura, ¿eh? sí, sí, hay, existen y se muestran, sí, sí. Ahora, el punto es, desde el punto de vista terapéutico, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando, como decía, la física cuántica nos explica, el observador modifica el observado. Por lo tanto, en el instante en el que yo observé aquella experiencia futura, ya probablemente la modifiqué. ¿Por qué? Porque ¿tomaré las mismas decisiones que hubiese tomado de no saberlo? ¿Llegaré al mismo punto o llegaré a otro punto? Entonces, la experiencia futura, desde el punto de vista terapéutico, no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista posible de ver, sí, existe, es posible. También me ha pasado se impuso una experiencia en una sesión mía como paciente. Estoy trabajando algo y se impone una experiencia que era de vida futura. El terapeuta muy hábil, ¿sí? Dijo, bueno, deja esto porque no tiene mucha cabida, continúa con esto otro. Porque a veces también el alma lo que tiene es que está trabajando una experiencia que puede ser dolorosa y le es muy fácil salirse de ahí, encontrar alguna tangente por donde escapar. Y de repente encontrar algo donde todavía no ha sucedido, podría modificarlo, podría ser una experiencia para traer cierto alivio al momento. Yo, Pero lo importante es poder, per- sí, perdón que te interrumpa, en el año 92, yo todavía no estaba ni casado, era soltero, yo tuve una experiencia de ver un niño de 6 años o de 7 que me saludaba por una ventana, me saludaba y al final de esa experiencia me decía, papá, papá, estoy acá, en el año 92, y eso a mí se me borró, digamos, se me borró, ¿qué quiere decir? Que en todos los días no recordaba esta experiencia. Pasaron los años, dejé Argentina, porque esta experiencia fue en el 92 en Argentina, pasé a Barcelona en el 2002, en el 2004 nació mi hijo, fueron pasando los años, y siempre yo entraba por mi casa por la puerta principal. Y una tarde, volviendo a algún curso, entré por la puerta de atrás, y era unas 6, 7 de la tarde, estaba cayendo, digamos, el sol, entro y voy caminando y de repente se abre la ventana, aparece mi hijo Max y me dice, papá, papá, y en ese momento mira, recordé la experiencia del 92. Es decir, en realidad en el año 92 pude ver claramente algo que pasó 18 años más adelante. Por eso te digo que sí. soy consciente de haber vivido una sola, no viví más, una sola de experiencia de vivir en el futuro.
sí. Es posible, es una No posibilidad. estoy hablando de una vida en el futuro, de mi propia vida. Sí, sí, sí. No estoy Sí, hablando de sí. una vida de mi alma en el futuro. Estoy Sí, y esto lo, hablando esto lo 18 entendemos. años antes, 18 años antes. ¿Cuándo me pasó esto? Que él abrió la ventana y me saludó. Me sentí totalmente como pobre. Él habrá visto que yo estaba como medio, no aterrado, pero estaba viendo todo, el pelo de él, la cara de él, lo que había visto en el 92, pero con lujo de detalles, con lujo de detalles. Fue realmente impresionante. Con lo cual, este cambio de cuestión temporal es real, o por lo menos yo lo he vivido en mi propia vida y puedo dar fe que 18 años antes he tenido esta experiencia. Ahora, si el planteo de la pregunta es si el alma ve otra vida futura, ya no lo sé. Yo he visto una experiencia en mi propia vida física. Sí, sí, es posible ver vidas futuras también. ¿Por qué? Esto lo explica la Cábala. En Atzilut, en Adán Kadmon, todo ya está dado, desde el principio hasta el fin. Keter contiene a Malhut, o sea, el inicio contiene el final y el final contiene al inicio, ¿no? Esto está en el Sefer Yetzirah. Entonces, todo está, toda la información está. Vuelvo a insistir, lo que trabajamos en consulta es lo que nos sirve a nivel terapéutico para resolver ciertas cosas y continuar adelante. No hemos visto que las experiencias, progresiones, ¿sí? A vidas próximas, se llama, no hemos visto que tenga el mismo efecto terapéutico que tiene la exploración de vidas anteriores o de experiencias anteriores. Esto es lo único que menciono. No digo que no sea posible porque todo el contrario, la información está y está, nosotros creo que del otro lado, ¿sí? Sabemos hasta cómo va a terminar esta vida, Ahora ¿no? fíjate, Sabemos ¿no? todo en un nivel. Fíjate, todas las decisiones de mi libre albedrío condujeron a esto. Ya, Con lo cual, exactamente. O esto sea, también de ver el es, futuro es la predestinación, la bueno, predeterminación es total. lo que habla Ariel Kaplan, ¿no? O sea, en un nivel tenemos libre albedrío, pero en otro nivel No existe hay, el destino. así es. Entonces, es un poco eso, sí. Tenemos a César que ha levantado la mano. No sé si es que quieres intervenir, César, con alguna pregunta. ¿Cómo estás, César? Shalom. Hola, queridos a todos. Enhorabuena, enhorabuena Viviana por ir por el orden operativo, pero enhorabuena a Mario porque debe ser el único hombre que está seguro de que ese es su hijo. Enhorabuena, Bueno, a porque ver, yo no sé si era mi hijo, tenía que ser no él. sé si era mi hijo, porque también creo a veces que el Espíritu Santo puede hacer de las suyas. No sé si era mi hijo, pero lo que sí sé es que vi a alguien que se parecía mucho a mi hijo y que después mi esposa dijo que lo era. Entonces, bueno, coincide. Genéticamente no lo sé, sé que me apareció la aparición. Enhorabuena, enhorabuena. Esto es Gracias, fantástico. gracias, gracias. Oye, vamos a ver, Viviana, que te sigo, te leo, te veo, aunque no nos conocemos, pero te noto como eres de la pandilla, Yeshiva, pues entonces te siento como de la pandilla. Vamos a ver, precisamente iba sobre eso, mira, sobre el título. Fundamento oculto de la terapia de vidas pasadas. Bueno, hemos presentado el libro, hemos presentado a Vivi, pero ¿cuál es el fundamento oculto de la terapia? La Cábala. Porque la terapia de vidas Ah, pasadas está enseñada como una metodología, como una herramienta de la terapia transpersonal, pero el sustento teórico no sí, suele darse, es oculto, ¿no? En los cursos que se dan generalmente. sí. Es como que se sabe lo que pasa en la consulta porque trabajamos, esto se hace así, 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 estos son los pasos a seguir y pareciera ser que el alma funciona de este modo, pero el detalle que da la cábala en relación al proceso álmico, yo no lo he encontrado en otras disciplinas. Sí es verdad que el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, habla y explica mucho de esto, pero no llega al nivel de profundidad que llega la Cábala.
Entonces creo que el Gilgul Neshamot, que es de Luria, escrito por Chaim Vital, ¿no es cierto? Pero son las enseñanzas de Luria, explica con mucho más lujo de detalle y mucho más ampliamente el proceso por el cual atraviesa el alma desde el instante de la creación hasta, bueno, cuando Dios disponga. Entonces, No sé si será la era mesiánica o cuándo, ¿no? bueno, muchísimas gracias. No. De todos modos, es verdad que muchas veces estamos trabajando ocultamente con la cábala. Mira, a mí me pasa en dos sitios. Cuando hablo con la gente, estoy haciéndome muchas veces y me preguntan algo, un árbol sefirótico de fondo. Entonces, te das como una idea de cuáles son los esquemas. Si me dices que el fundamento del libro es la cábala, pues entonces estás obrando como todos, ¿no? Y mira, y jugando al golf, tengo un árbol sefirótico de golf. Parece anecdótico, pero es importante. Para mí es incluso deep, ¿no? Profundo. Eh, pero claro, eso no lo puedo contar a nadie. Aquí te atreves a decir que ese fundamento realmente, o ante el mundo científico, el mundo, vamos, los compañeros, la academia, tendrás que seguir oculta como todos, incluso en el golf. Bueno, yo espero que no. Espero justamente, yo tengo coordino un equipo de investigación y justamente lo que estamos tratando de hacer es demostrar, siguiendo la metodología científica, la efectividad de la técnica y entregando todo este sustento teórico. De hecho, ya tengo varios trabajos publicados en revistas internacionales respecto del tema, en el cual en el último menciono algunos conceptos de la cábala. Entonces, creo que de a poquito poder entrar en el mundo científico, que es también parte de lo que me nace dentro. Yo vengo de una universidad muy estricta, de una formación muy estricta desde lo científico, pero que también es limitada en un punto, ¿no? O sea, no explica todo. Y de hecho, hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto que hay tantas preguntas que no puede responder que no le queda otra que comprender que hay un concepto de lo divino que no está entendiendo y que no sé si va a poder entender. Pero la cábala y los sabios que vienen ya ¿no? planteándose todas estas preguntas desde tantos siglos, creo que nos traen por lo menos las puntas del iceberg como para que sigamos nosotros investigando. En Argentina vais muy por delante. Aquí el día que la academia, me refiero a la Facultad de Medicina, y la Academia de Medicina admita algo, me parece que nos queda mucho trabajo por hacer. Ahí tenéis ya bastante faena y ojalá os vengáis pronto todos los argentinos A a ver, a ver, contarle a ver, señor César, Viviana Bistrich vive en Milán, en Italia, ¿eh? en Milán. Oye, pues lo tienes muy cerca, acércate. Por eso, Vale, muchas ella gracias. ya ha No, venido para aquí, no así que quiero, no quiero copar toda la... Pero estaría un rato haciendo preguntas. Mira, tenemos algunas preguntas más. Dicen, ¿qué pasa si la persona no ve nada de ninguna vida pasada en terapia? Excelente, muy buena pregunta porque es bastante frecuente. Primero porque en general nadie ve nada. A lo sumo puede llegar a tener la persona alguna imagen congelada, pero en realidad esto es porque el alma no ve con los ojos del cuerpo. Los ojos físicos es la parte de Asiad, ¿no? Es Malhut. No tiene que ver con el proceso del alma. El alma sabe. Entonces, se impone una experiencia y de repente no sé cómo sé, pero lo sé. Y esto sucede de este modo. Y por ahí puede haber alguna secuencia o 3 o 4 imágenes congeladas que hagan un hilo de una experiencia completa. Pero es que es el cuerpo el que siente más que los ojos que ven. El cuerpo siente lo que le está pasando al alma y es a través de esas sensaciones que podemos entender lo que está pasando. Hay que descodificar eso y para eso está el acompañamiento del terapeuta y poder ayudarlo a esto, a sacarse esa expectativa de tener que ver, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes no ven nada. Preguntan también si no tener experiencias o recuerdos de vidas pasadas es significativo para realizar el tikkun.
Bueno, esto no lo sé. Yo creo que todos tenemos que realizar el Tikkun. Lo que pasa es que, digamos, si estamos en este cuerpo, en esta experiencia, en esta vida, es que Tikkun tenemos que hacer de una u otra manera. Quizás tengamos liberados todo de las vidas pasadas. Ahora, lo que pasa es que a mí me llama un poco la atención si nosotros venimos desde el instante de la creación, desde Bereshit, desde este primer Tzimtzum, existiendo, porque nuestra alma entró al universo en ese instante, entra toda la energía que compone el universo en ese instante. Entonces, si venimos desde ahí rotando, es muy extraño que no tengamos cuentas pendientes. Puede ser que nos cueste en este momento aceptar eso y poder afrontarlo. Puede ser que realmente tengamos resueltas muchas cosas y que no sea el momento este de tener que resolver nada más. Digamos, esto también es parte de la experiencia, poder aceptar que cada uno tiene un proceso que es particular y único, ¿no? Y esto como terapeuta yo ahí no podría responder. ¿Podrías contarnos brevemente el procedimiento de una regresión y cómo saber si estamos ante un terapeuta que nos esté engañando? Bueno, eso quizás lo último, quizás lo vean después, si no sucede nada o si la vida se les complica. En general, ¿cómo se sucede una sesión? La persona está recostada, lo va a hacer con los ojos cerrados, totalmente entregado a la experiencia, o sea que no va a tener zapatos, reloj y todas esas cosas que por ahí me llevan al aquí y ahora o a tener que salir a algún lugar. Y lo que va a hacer es estar todo el tiempo conversando con el terapeuta, pero el hecho de tener los ojos cerrados permite que la persona pueda empezar a ser más consciente del mundo interior y no tanto del exterior. Entonces, es un poco olvidarse de dónde estoy y con quién estoy hablando para meterme en la información que empieza a brotar de dentro de mí. O sea, miro hacia adentro, no hacia afuera. Habitualmente estamos acostumbrados a ver hacia afuera. De hecho, esto es parte de lo que mencionaba con el hecho de las fotos y esta cosa, ¿no? De todo el tiempo estar mostrando. Estamos muy yesod mucho tiempo. De hecho, la mayoría de las personas están todavía intentando equilibrar yesod. Estamos, ¿no? Me incluyo, intentando equilibrar nuestra conciencia yesod para entrar en nuestra conciencia tiferética. Ahora, lo que hacemos en la sesión es entrar a conectar con nuestra conciencia tiferética, porque esta es la parte más íntima nuestra y es nuestro verdadero ser, y es quien soy ahora, en este instante. Y entonces, poder entrar a conectar con eso, que puede estar muy roto, pero es lo que soy, buenísimo, me permite entrar a aliviar eso. De hecho, Tiferet, con quién se asocia? Con Rafael, ¿no? Con el arcángel de la sanación, porque es empezar a sanarme, ¿no? O sea, no por nada también está ahí Rafael. Así que es sanar nuestro ser verdadero, porque ese es nuestro yo de verdad. El otro también es un yo nuestro, pero es más un yo hacia el exterior, ¿no? Un poco definido mucho en general por lo que nos devuelve el resto. Entonces en la sesión lo que hacemos es eso, es poder conectar con nuestro yo tiferético para poder explorar desde ahí y seguir ascendiendo en el árbol y poder entrar en una conciencia más ampliada a través de nuestra Jochma y entrar, elevarnos a otros universos para ver qué información nos trae el alma en relación a esto que nos está pasando. La sesión en general dura 1 hora y pico, 1 hora y cuarto en general, y luego hay una especie de armonización para que la persona pueda regresar poco a poco a su conciencia habitual, porque bueno, no es un on-off que prendo y apago y la persona sale de la consulta y se va a la casa, sino que hay un momento de transición y que permite también un poco integrar toda la experiencia y luego se hace el cierre, ¿no? Eso es un poco una sesión. ¿Se puede hacer online? Porque también lo preguntaban. Sí. De hecho, actualmente yo estoy trabajando casi el 100%. Bueno, no, tengo algunos pacientes aquí en Italia, pero casi la mayoría estoy trabajando online. Hemos visto, bueno, esto acá les sigo un poquito con lo que me preguntaba César. La investigación que estoy llevando adelante actualmente es justamente tratar de hacer una comparativa entre los resultados que tuvimos con pacientes tratados 100% de forma presencial y pacientes tratados online. Hasta ahora los resultados vienen bastante cabeza a cabeza, con lo cual la efectividad de la técnica aún online se mantiene, y esto es interesante.
Pero bueno, todavía me falta tiempo y pacientes todavía para certificar esto. ¿Y es posible que una regresión se quede a medias porque esa información no se esté preparado para verla? Como que el alma te cuida porque sería más un problema que un beneficio. Bueno, a ver, eso nos pasa cuando todavía no tomamos el turno. Ahora, decía Morris Netherton, que es el padre de esta terapia, Morris Netherton decía, en el instante en el que la persona toma el turno, ya está en regresión, y si el alma ya activó esa experiencia es porque ya está lista para afrontarla. Lo importante es hacerla de la mano de alguien. Hay muchas veces que me ha pasado de escuchar y yo me aterrorizo, pero hay grabaciones de algún terapeuta bastante reconocido en internet que hace meditaciones para regresiones a vidas pasadas y las personas se pone el CD o la grabación que está en internet y hace la sesión sola, sin un acompañamiento, sin nadie. Y esto es terrible porque podemos tener una experiencia relativamente, no sé, benigna, pero podemos tener sesiones que son realmente duras. Pero para poder atravesar por algo muy doloroso, siempre lo importante es estar de la mano de alguien que nos ayude, porque si nos quedamos en el camino nos puede dar el empujoncito para salir de ahí. Entonces, esto creo que es un poco parte de la responsabilidad de cuando uno toma la sesión, bueno, trabajar con alguien que sepa que va a estar ahí, ¿no? Tenemos a Eh, Leonor Mota. sí, Leonor, si quieres hablar. Gracias, Mario, No, al Lina, contrario. muchas gracias. Pues sí, primeramente y sobre todo dar la enhorabuena a Viviana, enhorabuenísima por esa maravillosa obra. Creo que ha debido ser maravilloso todo ese camino con esa conjugación. Compartimos, aparte de la yeshiva, compartimos profesor de Cábala y de terapia de vidas pasadas. Y mi pregunta, además magnífica, la portada excelente, me encanta, maravillosa. La pregunta sería, Viviana, ¿te encontraste en alguna ocasión, en alguna de tus regresiones, con energías adheridas a la persona a niveles de amaléticas? A ver, sí, Amalek se presenta en diferentes formas en las sesiones, pero que estén energías adheridas al campo, ahí ya entramos en el ámbito de los Ibur y los Dibuk, ¿sí? Que son, para nosotros en TVP los llamamos almas perdidas, que a veces no es que están perdidas, o sea, son almas que han más bien perdido el camino de regreso a donde debieran ir. Cuando nosotros desencarnamos, tenemos un destino final del alma. Cuando nosotros, por el motivo que fuera, nos quedamos cercanos a la materia, a esta 3D, nos quedamos aquí rondeando por hacia, por fundamentalmente apego es la razón por la cual las almas permanecen aquí, a veces puede ser que se adhieran al campo vibracional de la persona y generen un efecto de influencia sobre su psique, ¿sí? Hay maestros elevados que incluso pueden hacer esto si hay una persona que es merecedora de una ayuda, de un empujoncito para acelerar un poco su ticum, a veces hacen eso mismo, pero lo hacen por breves periodos de forma voluntaria y dirigida. En cambio, los dibuk, que son estas especies de energías que más bien se quedan por apego y por dolor, sufrimiento y demás, estos en general, en su mayoría, suelen ser personas familiares a las cuales quizás lloramos mucho porque no queríamos que se fueran, o son personas familiares que nos querían mucho y no querían irse, o personas que quizás estaban tan apegadas a su trabajo que quieren seguir ocupándose de lo que va a suceder con la empresa porque piensa que los hijos quizás van a dejar que vaya a la bancarrota. Entonces, estos fenómenos son posibles, los vemos bastante frecuente en las sesiones, pero bueno, es de fácil abordaje y en general llegan a buen puerto y se pueden resolver en una sesión, se suelen resolver. Pero sí, es muy posible esto y lo encontramos con frecuencia. Sí, perdona, Viviana, me refería a esas energías adheridas que hay en la persona que no son a ese nivel, sino que es más a nivel de Amalek. Una energía adherida excesivamente negativa, llegando a rozar o a tener ese sinsentido. ¿Encontraste Sí. en alguna ocasión?
Sí, sí, a esto nosotros los consideramos dentro del ámbito de lo que son las almas perdidas, vendrían a ser parte de los Dibuk. Dentro de los Dibuk hay como varias categorías de lo que nosotros solemos encontrar, ¿sí? Hay quienes son estas almas familiares, hay quienes son almas oportunistas, hay obsesores karmáticos, son almas que vienen vida tras vida porque nos la quieren ver y hacer daño a propósito a nosotros. Hay lo que nosotros llamamos esclavos de la oscuridad, que son energías justamente que son esclavos de este Amalek, que se encargan de hacer daño. Hay una serie de este tipo de energías que los encontramos, los vemos de este modo. En la Cábala tienen determinados nombres. Por ejemplo, los esclavos de la oscuridad podríamos llamarlos los Masekim también, que a veces también entran en sueños, ¿no? Y suelen entrar por las manos. Bueno, todo esto está bastante investigado y estudiado desde la Cábala y es lo que, bueno, también, ¿no? Vuelve a coincidir y a dar soporte teórico a lo que después vemos en el consultorio. No sé si ahí te pude responder, perdón. Es una lástima, perdón que interrumpa, pero todavía está en manuscrito los cabalistas que más trabajaron el tema del mal en el nivel de Amalek, que son los de la escuela de Soria. Entonces, Isaac y Abraham Cohen de Soria del siglo XII, Soria era una ciudad que tenía una gran escuela de cábala en esa época, casi no como la de Girona, pero muy potente, y se dedicaron solo a temas del mal. Y eso está todo en manuscrito, todavía no se publicó nada, lamentablemente. Así que estamos esperando que alguien del hebreo lo pueda traducir y podamos darnos cuenta de todo ese movimiento que hubo en la ciudad de Soria que quedó totalmente apartado. Y sobre todo porque quedó apartado también en la historia española Soria, porque no llega el AVE. Entonces quedó Soria como metida ahí fuera del sistema, ¿no? Es decir, quedó como fuera de todos los caminos, pero era muy importante en la Edad Media. Así que bueno, esperemos que en algún momento también tengamos más información sobre el tema del mal, ¿ok? Y también recordemos algo muy importante que se estudia poco, que es el caso de Yosef de la Reina, ¿no? De que se quiso conjurar las fuerzas del mal para llegar a la era mesiánica. Si quieren buscarlo en Google, está Yosef de la Reina, Delia, creo que está todo junto, y que las fuerzas del mal lo atraparon a él. Es decir, que quedó al revés la cosa. Así que también recuerden este caso, por los que quieran trabajarlo dentro de la cábala. Bueno, esto también lo propone el Sefer Yetzirah, ¿no? Aquel alquimista que hace, ¿no es cierto?, por deseos egoicos o buscando el mal, todo eso vuelve, ¿no? Es como, bueno, parte del efecto karmático que tiene cuando nos acercamos más hacia el mal que hacia el bien, ¿no? Bueno, el evento era de 1 hora, ya nos hemos pasado como 10 minutos. No sé si queréis alguna pregunta más. Está Julio con mano levantada. ¿Os parece que le demos paso a Julio y cerramos? Por supuesto, señor Julio. Buenas tardes a todos. Viviana, encantado de saludarte de nuevo. Con respecto a una experiencia que has contado, en la cual alguien se ve muriendo en una cruz, he visto un vídeo que me ha llamado mucho la atención. A lo mejor Mario me riñe porque me he ido y le he sido infiel, y he visto unas clases de reencarnación, adelantándome a por donde voy en la maestría, de Abraham Askenazi. Y me ha llamado mucho la atención que cuando habla en el vídeo 7 de almas gemelas, él dice que un alma a veces se divide en dos, cuando hay mucho ticún por hacer, y esta otra se puede dividir otra vez en dos, y entonces muchas veces esa persona, cuando vive, podríamos decir, esa experiencia, lo que está viviendo es, si va, como podríamos decir, buscando hacia atrás, está viviendo la primera vida, ¿vale? No sé si tú o Mari me podéis contestar así. ¿Ese tipo de experiencia podría obedecer a eso o eso es una barbaridad? Sí, existen, es esa misma, las almas gemelas es eso, es la fragmentación de nuestra propia alma que puede encarnar en varios cuerpos y son distintos fragmentos, no hay una sola, son muchas las almas gemelas, de hecho somos grupos y justamente nos dividimos porque no es lo mismo hacer el trabajo solo que hacerlo en equipo. El punto es
que a veces se confunde un poquito el concepto de alma gemela, ¿no? Y se cree que es esta cosa de la media naranja y el amor y toda esta cosa. Pero en realidad son almas que vienen quizás como a hacer el mismo ticún, no sé si exactamente el mismo, pero la línea del ticún es el mismo. Cuando nosotros trabajamos en experiencias de vidas anteriores, en teoría es posible llegar a un origen en el cual es el origen de ambos tikkun, ¿sí? Esto es en la teoría. Ahora, en la práctica, yo creo que es difícil acceder a eso y vuelvo a repetir, nosotros si pensamos y salimos un poquito de la Binah y entramos en la Jochma y empezamos a ver desde el instante de la creación el tiempo que ha pasado y cuánto tiempo dura una vida. Entonces, y cuántos cuerpos hemos tenido y demás, y cuántas cosas hemos hecho, que algunas han sido más dolorosas o más complicadas que otras, porque no es lo mismo, no sé, de repente morir porque me mataron en una guerra y entonces tengo que corregir eventualmente algo de ese trauma, que haber abandonado toda una familia, a convertirme en guerrero, matar todo un pueblo. O sea, la carga energética de una experiencia y la carga energética de otra son distintas. Entonces, todo esto empieza como a complicar y a hacer que el juego sea bastante más difícil de resolver, ¿sí? Entonces, simplificar como en una experiencia original la cosa que viene ya tan enrarecida de tanto tiempo, en teoría es posible, pero en la práctica yo no lo he visto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizado el evento. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, Viviana, por este nuevo libro y por tus investigaciones también. No sé si, Mario, quieres despedir tú también a Viviana. Claro, por supuesto, un abrazo grande, que sigan las investigaciones que necesitamos, como yo sigo insistiendo, mucha investigación, mucha publicación. La cábala recién empieza, es un campo totalmente que hay mucho para investigar. Todo el mundo, yo digo, si no tiene trabajo, que entre en la cábala, porque hay muchísimo para estudiar, muchísimo para investigar. Y yo, de todo corazón, muchísimas felicidades, que sigas buscando la luz de tu Neyamá, como la estamos buscando, como dice el señor César, toda la pandilla. Me encantó el tema de la pandilla, para un libro, está la pandilla cabalística. Es un tema, lo voy a pensar como título. Así que bueno, la verdad, toda esta pandilla te desea el mejor de los éxitos. Excelente obra. Ahora, ya hablando de la obra, excelente su escritura, muy sencilla de leer y muy experiencial. Es decir, que van a encontrar en el libro muchísima cantidad de información, como dice Viviana, de la experiencia terapéutica de ella, que es experiencia, que uno la puede creer o no la puede creer, pero que es la experiencia de ella, de una mujer que viene del racionalismo materialista y que ha tenido que sucumbir a las fuerzas de la Ein Sof. Shalom a todos y un abrazo muy grande. Chao, Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom.